Hola, hoy vamos a resolver el reto Palíndrome Index. En este reto nos cuentan que un palíndrome es una palabra que queda escrita si yo la invierto. Por ejemplo, Ana, si yo la escribo al revés, sigue siendo Ana, o oro, sigue siendo oro si lo escribo al revés. Eso es un palíndrome. Entonces nos piden en este reto que vamos a recibir un string de letras y tenemos que determinar que si removiendo yo un carácter del string original, el nuevo string generado es un palíndrome o no. Entonces nos piden que completemos la función palíndrome index en el editor. Vamos a recibir como parámetros únicamente un string s, que sería la cadena que tenemos que analizar, y como salida tenemos que generar. Si la cadena que yo recibo inicialmente, sin hacerle ninguna transformación, ya es un palíndrome, tengo que retornar -1. Si, si no es un palíndromo, entonces tengo que revisar la cadena, tengo que ir removiendo carácter por carácter hasta encontrar o determinar si sí es un palíndromo o no. Y si eso fuera así, entonces retorno el índice que encontré del carácter que removiéndolo lo convierte en un palíndromo. Y si no tiene solución, entonces igual también retorno -1. Veamos un ejemplo. Yo recibo como entrada el string 3 veces la A y la letra B. Genero como su string inverso, que sería la B y 3 veces la A, y los comparo. En este caso, como no es un palíndrome porque no son iguales, entonces no retorno -1, pero si fueran iguales, entonces de una vez retorno -1. Entonces, como no es así, vamos a recorrer carácter por carácter. Entonces, en el índice 0 yo voy a quitar la letra que está en el índice 0, que sería la primera A, y de mi string inverso, pues le quito la A que está como que en el espejo, ¿no? Entonces comparo y veo si son iguales. En este caso no son iguales, no se genera un palíndrome, entonces continúo al siguiente índice. Me voy al índice 1, quito igual la letra A del índice 1 y quito la letra del string inverso en su índice inverso. Comparo si son iguales, no son iguales, entonces me voy al siguiente string. Hago lo mismo, quito la letra que está en el índice 2, quito la letra en el espejo, en el índice como espejo, comparo si son iguales, no son iguales, entonces me voy al siguiente índice, quito la letra B del string original y del string espejo. En este caso, las 3 veces la A sí son iguales, entonces ya encontré un índice que me genera un palíndrome. Entonces mi salida va a ser el número 3. La solución que yo voy a hacer entonces es que voy a recibir del string que voy a recibir como entrada, voy a generar de una vez el string inverso, los voy a comparar para ver si son iguales y si son iguales retorno -1 y si no fueran iguales entonces voy a hacer un ciclo for en el que voy a recorrer cada carácter por carácter del string original y del string inverso en la posición como espejo, ¿no? Entonces voy a ir comparando string por string hasta encontrar que removiéndolos y eso me genera un palíndrome. Y si sí me genera un palíndrome, agarro ese índice y lo retorno. Si eso no, si termino de recorrer mi ciclo y no encuentro un índice, significa que, que no hay solución y voy a retornar -1. Vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank, vamos a empezar a escribir nuestra solución. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable n donde vamos a guardar la longitud del string s de entrada. Luego vamos a generar nuestro string inverso, que sería s, desde la posición 0 hasta el n-1 para que agarre todos los caracteres y que los recorra en orden inverso. Para eso utilizamos el -1. El 0 no es necesario escribirlo y el n-1 tampoco. Entonces nos queda de esta forma. Listo. Entonces comparamos si nuestro S es igual a nuestro S inverso, significa que esto ya es un palíndrome y retornamos -1. Si esto no se cumple, entonces vamos a recorrer el string carácter por carácter y para eso hacemos un ciclo for desde 0 hasta n. Ok, entonces vamos a hacer como un S parcial donde vamos a tomar prácticamente todos los caracteres del S, excepto el carácter que está en la posición I. Entonces, eso lo hacemos que se vaya desde 0 hasta I. El 0 no es necesario escribirlo. Luego nos vamos desde el I+1, porque nos vamos a adelantar como una posición para saltarnos el carácter I y que se vaya hasta el final. Ok, ya tenemos nuestro S parcial. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el string que está como reverso. Entonces acá usamos este otro string, el que está inverso. Y también tenemos que utilizar como
no el i, sino que como el espejo del i. Y para eso vamos a utilizar el n. Nos vamos a ir desde el 0 hasta el n menos i. Nos vamos a ir. Luego igual nos vamos a saltar un carácter, que sería del n menos i hasta el final. Pero acá recordemos que nuestro n, como todos nuestros índices empiezan desde 0, estos siempre vamos a restarle 1 para que no nos dé un error como de índice fuera del rango o algo así. Y vamos a hacer este mismo if, pero con el new s y el new reverse s. Y si esto se cumple, lo que vamos a retornar es el i. Si esto no pasa nunca, entonces hasta el final vamos a tener un return -1. Esto significaría que no hay solución. Entonces probemos nuestro código. Y nos funcionó. Entonces hagamos submit go. Y pasamos todos los casos de prueba. Entonces podemos decir que nuestra solución es exitosa. Te espero en el siguiente reto.